El oficial Julián Santa Cruz nunca había imaginado que su carrera lo llevaría a Puerto Guadal, un pequeño pueblo en la región de Aysén, en el sur de Chile. La vida allí era tranquila, con paisajes que combinaban montañas imponentes, lagos de un azul profundo y bosques que parecían impenetrables. Era un lugar donde las historias de la naturaleza salvaje se mezclaban con viejas leyendas que los lugareños contaban para pasar el tiempo. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. Desapariciones inexplicables se estaban registrando a lo largo de la carretera 265, un camino que serpenteaba entre los bosques y rodeaba el lago General Carrera. Los desaparecidos no tenían conexión aparente entre sí, turistas, conductores locales e incluso un trabajador de mantenimiento de la carretera. Todos habían desaparecido sin dejar rastro, excepto por sus vehículos, que siempre aparecían abandonados en el borde del camino. Julián no era ajeno a los rumores. Los vecinos hablaban en voz baja sobre el bosque que llama y la luz de los cerros. A él no le interesaban esas supersticiones. Su deber era encontrar respuestas y proteger a la gente. Aquella mañana, condujo por la carretera 265 bajo un cielo nublado. El viento soplaba desde el lago, trayendo consigo un aire húmedo y frío que hacía parecer que el invierno nunca se iba del todo. Se detuvo en uno de los puntos de desaparición reportados, un tramo del camino rodeado de árboles altos cuyas copas casi bloqueaban la luz del día. Había un auto estacionado al borde de la carretera, con las puertas abiertas. Julián revisó el vehículo. Dentro, encontró una mochila, un teléfono sin batería y un mapa arrugado. Todo parecía normal, excepto por algo que lo inquietó profundamente, un dibujo grabado en la corteza de un árbol cercano. Era un símbolo extraño, una mezcla de formas geométricas y curvas fluidas que parecían entrelazarse. Nunca había visto algo así antes. Sacó su cámara y tomó una foto. Mientras inspeccionaba el área, notó que el aire parecía diferente. Era más pesado, más denso. Un zumbido casi imperceptible lo rodeaba, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Julián se giró rápidamente al escuchar un ruido en los arbustos, pero no vio nada. El bosque parecía normal, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Esa noche, de regreso en la comisaría, estudió las fotos que había tomado. El símbolo aparecía claramente en el árbol, pero lo que más le preocupó fue que no podía dejar de mirarlo. Sentía que había algo familiar en él, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. Su mente comenzó a divagar, y antes de darse cuenta, había dibujado el símbolo en una hoja en blanco sin darse cuenta. El cansancio lo venció, pero sus sueños no le dieron descanso. En su mente, caminaba por la carretera 265 en plena noche. Las estrellas brillaban con una intensidad cegadora, y el cielo parecía moverse como si estuviera vivo. Las copas de los árboles se inclinaban hacia él, y las sombras en el camino tomaban formas humanoides que lo observaban en silencio. Una voz desconocida le susurraba palabras que no entendía, pero que llenaban su mente de terror. Al despertar, notó que el dibujo del símbolo en su escritorio estaba incompleto. Alguien o algo había añadido más detalles mientras él dormía. ¿Era posible que hubiera hecho eso inconscientemente? Sacudió la cabeza, tratando de recuperar la compostura. Necesitaba respuestas, y estaba decidido a obtenerlas,
aunque le costara enfrentarse a los secretos más oscuros de Puerto Guadal. Así comenzó su descenso hacia un horror que no podía comprender ni detener. Julián sabía que las desapariciones en la carretera 265 no eran un caso ordinario, pero no estaba preparado para lo que encontraría cuando decidió pasar la noche en uno de los puntos donde habían ocurrido. Era un tramo del camino a pocos kilómetros de Puerto Guadal, rodeado de un bosque tan espeso que incluso de día la luz apenas penetraba entre los árboles. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y una fina llovizna cubría el paisaje con un velo húmedo y frío. Instaló un campamento improvisado al borde de la carretera. Encendió una fogata para combatir el frío, aunque el aire seguía sintiéndose más helado de lo normal. El sonido de la lluvia sobre las hojas era constante, pero no relajante. Había algo en la cadencia de las gotas que lo ponía nervioso, como si estuvieran marcando un ritmo que no podía descifrar. Mientras revisaba sus notas, notó algo extraño. En los informes iniciales, varias de las personas desaparecidas habían reportado haber visto luces en el bosque antes de perder contacto con sus familias. Eso no era inusual en sí mismo, las linternas o los faros podían explicarlo. Pero lo que le llamó la atención fue la descripción: las luces no eran blancas ni amarillas, sino de un tono azul pálido, y parecían moverse de manera errática, como si tuvieran vida propia. Julián se recostó contra un árbol, con la mano descansando sobre su arma. El sonido de la lluvia y del viento llenaba la noche, pero sentía que algo más acechaba en el bosque. De repente, un destello azul iluminó la oscuridad. No provenía de la carretera ni de su linterna. Era tenue, pero lo suficiente para llamar su atención. Agarró su linterna y comenzó a caminar en dirección al destello. Los árboles parecían volverse más altos y torcidos a medida que avanzaba. El suelo estaba blando por la lluvia, y cada paso hacía que sus botas se hundieran en el barro. A unos 30 metros de su campamento, encontró algo que lo dejó sin aliento. Otro de los símbolos que había visto antes, esta vez grabado en la roca de una formación natural. El símbolo parecía brillar débilmente, como si estuviera absorbiendo la poca luz que había. Julián tocó la roca con cautela, y en el instante en que lo hizo, sintió una vibración recorrer su brazo. Retiró la mano de inmediato, pero el zumbido persistió en su cabeza. Era un sonido bajo y constante, como un murmullo distante que parecía provenir de todas direcciones. La vibración no era lo único que cambió. Cuando levantó la vista, el bosque a su alrededor ya no era el mismo. Las copas de los árboles parecían inclinarse hacia él, y un extraño resplandor azul se movía entre los troncos, como si algo estuviera observándolo desde la oscuridad. Por un instante, pensó que había visto una figura alta y delgada moviéndose en la distancia, pero cuando dirigió la linterna hacia ese punto, no había nada. Regresó al campamento, sintiéndose más intranquilo que nunca. La fogata seguía encendida, pero algo en el aire había cambiado. Parecía más pesado, más denso, y la sensación de ser observado no lo abandonaba. Miró hacia el cielo, esperando ver las estrellas, pero las nubes se habían cerrado aún más, y la lluvia comenzaba a intensificarse. Decidió tomar notas para mantener su mente ocupada. Escribió todo lo que había visto, desde el destello azul hasta el símbolo en la roca. Pero cuando revisó su cuaderno, notó que había algo que no recordaba haber escrito. Varias páginas estaban llenas de garabatos, todos replicando el mismo símbolo una y otra vez. Sus manos temblaban cuando cerró el cuaderno.
Algo estaba interfiriendo con él, manipulándolo, pero no sabía cómo ni por qué. Decidió patrullar un poco más, con la esperanza de despejar su mente. Caminó por la carretera, iluminando el camino con su linterna, pero la sensación de ser seguido no desaparecía. A pocos metros, vio algo que lo detuvo en seco, un rastro de pisadas que no pertenecían a botas ni zapatos. Eran profundas y alargadas, como si algo con extremidades desproporcionadas hubiera cruzado la carretera y entrado al bosque. Las marcas parecían recientes, pero no había signos de ningún ser vivo cerca. De regreso en su campamento, intentó contactar con la comisaría, pero su radio solo emitía estática. La interferencia no era normal, había un ritmo en el sonido, un patrón que le resultaba casi hipnótico. Las luces azules reaparecieron en la distancia, esta vez más cerca. Julián apagó la fogata y se escondió detrás de un árbol, observando. Las luces se movían en grupos, como si estuvieran explorando la zona. Por un momento, creyó ver figuras humanoides caminando bajo las luces, pero no eran normales. Sus movimientos eran erráticos, y sus cuerpos parecían distorsionados, como si estuvieran hechos de algo líquido o gaseoso que desafiaba las leyes de la física. Julián permaneció quieto, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que lo habían visto, pero las figuras no se acercaron. Simplemente se quedaron allí, inmóviles, observándolo desde la distancia. Entonces, una de las luces parpadeó, emitiendo un destello tan brillante que lo cegó por un instante. Cuando recuperó la vista, las figuras habían desaparecido. La lluvia continuó cayendo, pero el sonido de las gotas ya no era el mismo. Ahora parecía que algo más resonaba con ellas, como un eco de pasos lejanos que se acercaban lentamente. Julián sabía que había cruzado un límite invisible, uno que lo conectaba con algo más grande, más oscuro y más antiguo de lo que jamás había enfrentado. Julián no volvió a dormir después de aquella noche. El amanecer llegó como una revelación gris y brumosa, apenas disipando la sensación opresiva que lo había envuelto desde que vio las figuras y las luces. Con el campamento recogido y el cuaderno de notas guardado, condujo de regreso a Puerto Guadal. Sin embargo, la carretera parecía distinta, como si los kilómetros se alargaran interminablemente entre los árboles y el lago General Carrera. Los habitantes del pueblo lo recibieron con la misma calma desconfiada de siempre, pero Julián notó algo nuevo en sus miradas, un leve destello de compasión. Como si supieran algo que él no entendía, algo que todos evitaban mencionar pero que estaba profundamente enraizado en sus vidas. En la comisaría, se encerró en su oficina para revisar los archivos de las desapariciones una vez más. Los informes estaban incompletos, y muchos de ellos contenían detalles inconexos, luces en el bosque, ruidos metálicos, sombras en movimiento. Ninguna de esas pistas llevaba a un desenlace lógico. Sin embargo, había un patrón que Julián no había notado antes. Cada una de las desapariciones estaba vinculada a un tramo específico de la carretera 265, un punto en el que los árboles se cerraban sobre el camino como si quisieran ocultarlo del cielo. Decidió visitar a don Héctor, uno de los lugareños más ancianos del pueblo, conocido por sus historias sobre los antiguos misterios de la región. Héctor vivía en una cabaña al borde del lago, rodeada de un pequeño jardín descuidado. Cuando Julián llegó, el hombre lo esperaba en el porche, fumando lentamente una pipa que olía a tabaco seco y madera quemada. «Sabía que vendrías, oficial», dijo Héctor, sin siquiera mirarlo.
siempre terminan viniendo cuando el bosque los llama. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Julián, tratando de ocultar su incomodidad. La carretera nunca fue un lugar común. Desde antes que la construyeran, la gente evitaba esa zona. Decían que el bosque allí tenía algo diferente. Algo que no pertenece ni a este mundo ni a ningún otro que podamos entender. Julián se sentó frente a él, sacando el dibujo del símbolo que había encontrado grabado en la roca. ¿Ha visto esto antes? Los ojos de Héctor se entrecerraron al observar el dibujo. Su rostro, normalmente impasible, mostró una sombra de miedo. Es un sello. Los antiguos lo usaban para protegerse. Pero no lo entendieron por completo. Creyeron que podían controlar lo que venía del bosque, pero solo consiguieron atraerlo más. ¿Atraer qué? Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso es lo que nadie sabe. Algo que no puede describirse con palabras. No es un espíritu ni un demonio, es una ausencia que devora todo lo que toca. La conversación dejó a Julián con más preguntas que respuestas, pero sabía que no podía detenerse. Esa misma tarde, regresó al tramo de la carretera donde había visto las luces. Esta vez, decidió no detenerse en el borde del camino. En lugar de eso, siguió a pie hacia el bosque, llevando consigo una cámara, su cuaderno y una linterna. El aire parecía más pesado cuanto más avanzaba. Los sonidos normales del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas, se habían desvanecido, reemplazados por un zumbido bajo y constante. El suelo estaba cubierto de hojas mojadas, y cada paso parecía resonar más de lo que debería. Finalmente, llegó a un claro donde los árboles se abrían hacia el cielo. En el centro, encontró algo que no esperaba, un círculo de piedras negras, dispuestas con una precisión que no parecía natural. Cada una de las piedras tenía símbolos grabados, similares al que había encontrado en la roca. Pero aquí, los grabados parecían más recientes, como si alguien los hubiera tallado hace poco. Julián tomó fotos y notas, pero cuando levantó la vista, el cielo sobre el claro había cambiado. Las nubes se movían en patrones imposibles, formando remolinos que parecían girar alrededor de un punto central. Fue entonces cuando escuchó un sonido nuevo, un eco profundo que no provenía de ninguna dirección específica. Era como si el bosque entero estuviera exhalando. Sintió que algo se movía en la periferia de su visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada allí. Sin embargo, el eco continuaba, creciendo en intensidad, hasta que se convirtió en un rugido que lo obligó a cubrirse los oídos. Las piedras en el círculo comenzaron a vibrar, y una luz azul pálida emergió del suelo, extendiéndose hacia el cielo como una columna líquida. Julián retrocedió, con el corazón latiéndole frenéticamente. Sabía que debía huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta y delgada, de forma vagamente humana pero completamente irreal, emergió de la luz. Su cuerpo parecía compuesto de sombras y líneas fractales que cambiaban constantemente, como si no pudiera mantenerse en una forma fija. La figura no tenía rostro, pero Julián sintió que lo estaba observando. Una presión indescriptible se apoderó de su mente, como si la presencia de aquella entidad estuviera invadiendo sus pensamientos. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Entonces, la figura levantó un brazo, señalándolo. En un instante, el rugido cesó, la luz desapareció,
y Julián cayó de rodillas. Cuando levantó la vista, estaba solo en el claro. Las piedras seguían allí, pero el bosque había vuelto a su estado normal. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Lo sabía, aunque no podía explicarlo. Había visto algo que su mente no podía comprender, y sabía que no sería el mismo después de eso. El camino de regreso a Puerto Guadal fue largo y silencioso, pero Julián no dejó de mirar por el retrovisor, esperando ver algo que lo siguiera desde el bosque. La experiencia en el claro dejó a Julián al borde del colapso. Apenas llegó a Puerto Guadal, se encerró en su pequeña casa alquilada y no salió durante 2 días. Se sentía agotado, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura y las luces azules. Algo dentro de él había cambiado, y no era solo el miedo. Había un vacío creciente, una grieta en su mente que no podía llenar ni ignorar. Al tercer día, decidió buscar respuestas. Sabía que no podía enfrentarse solo a lo que había encontrado en el bosque, así que recurrió a la única persona que podría entender, Marta Villalobos, una investigadora local y antropóloga que había pasado años estudiando las leyendas de la región. Marta vivía en una casa llena de libros y artefactos, una mezcla caótica de conocimiento y superstición. Cuando Julián llegó, Marta lo miró con seriedad. No hizo preguntas innecesarias, parecía saber que él no estaba allí por algo trivial. ¿Qué viste?, preguntó, ofreciéndole una taza de té. Julián vaciló, pero terminó contando todo: el símbolo en la roca, las luces, las figuras humanoides, el círculo de piedras y, finalmente, la aparición de la entidad. Cada palabra parecía más pesada que la anterior, y al final de su relato, sintió que había descargado un peso enorme. Marta escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, sacó un libro viejo y polvoriento de una estantería. «Lo que describes no es algo nuevo», dijo, pasando las páginas con dedos temblorosos. Los antiguos pueblos de esta región hablaban de los guardianes de la grieta. Decían que eran seres que habitaban entre mundos, vigilando una frontera que los humanos nunca deberían cruzar. Julián frunció el ceño. ¿Una frontera? ¿Qué significa eso? Hay lugares en este mundo donde la realidad es más frágil, donde lo que conocemos como las leyes de la física o el tiempo no son absolutas. La carretera 265 pasa por uno de esos lugares. Por eso las desapariciones, las luces, todo lo demás. No se trata solo de un fenómeno natural, es algo más grande. Más peligroso. Marta le mostró un mapa antiguo de la región, marcado con símbolos similares al que él había encontrado. Había varios puntos señalados, todos cerca de la carretera o en los bosques circundantes. Estos lugares son puntos de convergencia, explicó. Nadie sabe exactamente qué hay al otro lado, pero las leyendas dicen que quienes cruzan esa frontera nunca vuelven a ser los mismos. Si vuelven, claro. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa esto para mí? Yo no crucé ninguna frontera. Marta lo miró con gravedad. Tal vez no cruzaste físicamente, pero al enfrentarte a esa entidad, al estar tan cerca de su presencia, algo de ti podría haberse quedado allá. Y algo de allá podría haberse traído contigo. La idea lo aterrorizó. No quería creerlo, pero desde su experiencia en el claro, había notado cambios sutiles en su percepción. A veces,
Los sonidos parecían demasiado intensos o distorsionados. En otras ocasiones, tenía la impresión de que el tiempo se ralentizaba o se aceleraba sin razón aparente. Marta continuó: hay formas de protegerse, al menos temporalmente. Pero necesitarás volver al bosque, al mismo lugar, para cerrar lo que sea que quedó abierto. La idea de regresar lo llenó de pavor, pero sabía que no podía evitarlo. Si lo que Marta decía era cierto, no solo estaba en peligro él, sino también cualquiera que pasara por esa zona de la carretera. Al día siguiente, Julián se preparó para regresar al claro. Esta vez, Marta insistió en acompañarlo, llevando consigo artefactos y amuletos que había recopilado a lo largo de los años. Mientras conducían por la carretera bajo un cielo gris y amenazante, Julián no podía dejar de mirar hacia el bosque. Cada sombra parecía moverse, y el eco de sus propios pensamientos resonaba en su mente como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Cuando llegaron al claro, la atmósfera era aún más opresiva que antes. Marta dispuso un círculo de protección alrededor de las piedras, encendiendo velas y murmurando palabras en un idioma que Julián no reconoció. Él se quedó en el centro del círculo, sosteniendo el cuaderno con los símbolos que había dibujado. La luz azul reapareció, esta vez más brillante y envolvente. Julián sintió que el aire vibraba a su alrededor, y el eco profundo volvió, resonando en su pecho como un tambor. Las figuras comenzaron a materializarse nuevamente, pero esta vez, Marta estaba preparada. Levantó uno de los amuletos y lo sostuvo frente a la luz, gritando palabras que parecían perforar el tejido de la realidad. El suelo tembló, y Julián sintió que una presión invisible lo empujaba hacia abajo. Las figuras comenzaron a retroceder, sus formas distorsionadas perdiéndose en la luz azul. Pero justo cuando parecía que el ritual estaba funcionando, la entidad principal apareció nuevamente. Esta vez, su presencia era más imponente, su figura se expandía como si absorbiera la luz y la oscuridad a su alrededor. Julián sintió que su mente estaba al borde del colapso, pero Marta no se detuvo. Sus palabras se hicieron más fuertes, y las velas alrededor del círculo brillaron con una intensidad cegadora. Finalmente, con un último grito, la luz azul se desvaneció, y el bosque quedó en completo silencio. Julián cayó de rodillas, sintiéndose agotado pero, por primera vez en días, en paz. Marta se acercó y lo ayudó a levantarse. No está completamente cerrado, pero al menos hemos sellado el paso por ahora. Mientras regresaban a Puerto Guadal, Julián no pudo evitar preguntarse si alguna vez se libraría por completo de lo que había experimentado. Sabía que la carretera y el bosque guardarían sus secretos, pero también sabía que algo dentro de él siempre estaría conectado a ese abismo desconocido. La paz que Julián sentía tras el ritual fue efímera. Aunque las figuras y la luz azul desaparecieron del claro, la sensación de estar constantemente observado nunca lo abandonó. Cada vez que salía de la comisaría o caminaba por las calles de Puerto Guadal, sentía una presión inexplicable sobre su pecho, como si algo estuviera esperando en las sombras, acechando desde el borde de su percepción. Los días que siguieron fueron un torbellino de pensamientos oscuros y desordenados. Incluso en sus sueños, las luces y las figuras distorsionadas lo perseguían. Cada vez que se despertaba, sentía que algo le faltaba, algo esencial que no podía comprender. Las sombras en su visión se estiraban y se deformaban, los rostros de las personas a su alrededor se desvanecían con la misma facilidad con la que aparecían. Marta había advertido que la grieta no se cerraba por completo,
que todo lo que había hecho solo había servido para sellar temporalmente la presencia, pero sin erradicarla. Mientras tanto, Julián trataba de seguir con su vida, pero las huellas de lo que había experimentado lo perseguían de manera sutil pero constante. Una noche, semanas después del ritual, Julián decidió conducir nuevamente por la carretera 265. No tenía un propósito claro, solo una necesidad inquietante de regresar al lugar donde todo había comenzado. No le había contado a nadie sobre sus pensamientos, ni siquiera a Marta, porque temía que la búsqueda de respuestas lo llevara por un camino sin retorno. Sin embargo, algo en él necesitaba comprender más, entender que había sido esa presencia y por qué su mente seguía siendo un campo de batalla. El cielo estaba oscuro, solo iluminado por la luz parpadeante de su faro. La carretera, solitaria como siempre, se extendía ante él como una serpiente interminable. El sonido del motor y el ruido de las ruedas sobre el asfalto eran los únicos sonidos que rompían el silencio de la noche, pero aún así, sentía la presencia de algo más, algo fuera de su alcance, pero al alcance de su mente. Cuando llegó al claro, un escalofrío recorrió su cuerpo. No había luces ni figuras visibles, pero sabía que no estaba solo. Era como si la realidad misma estuviera inestable, fragmentada. Algo se movía en las sombras, solo visible por un parpadeo fugaz, solo real cuando no se lo miraba directamente. Bajó del coche y caminó hacia el círculo de piedras. El aire estaba húmedo, pero la sensación de presión era más fuerte que nunca. Los árboles, que antes parecían estar de alguna manera distantes y desconectados, ahora lo rodeaban como una muralla de silencio, como si no fuera bienvenido. Se acercó al centro del círculo y, sin saber por qué, comenzó a hablar, como si una voz interna le pidiera que lo hiciera. «¿Por qué no me dejas en paz?», dijo en voz baja. El viento susurró en sus oídos, pero las palabras no fueron claras. «¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Y por qué este lugar me sigue llamando?». El aire se volvió denso, y un eco profundo comenzó a resonar desde algún lugar lejano. Julián levantó la vista, y en un parpadeo, vio la figura de la entidad, mucho más definida que antes. Su presencia era tan palpable que casi podía sentir su peso, como si todo lo que conocía estuviera siendo comprimido bajo su mirada. Esta vez, no había luz azul, no había distorsión en la atmósfera. Solo estaba allí, en la periferia de su visión, siempre al borde de lo comprensible, pero inquebrantable. Julián sintió que su mente comenzaba a ceder ante la presencia de esa figura. Algo de él, algo profundo y esencial, estaba siendo desgarrado, y él no podía dejar de mirarla. El eco volvió a crecer, resonando como si proviniera de las entrañas de la tierra misma. Las palabras que Julián había pronunciado parecían haber abierto una puerta, una grieta aún más profunda que la que había experimentado antes. Sabía, con una certeza aterradora, que no era solo él quien estaba siendo observado. Era toda la región, todo lo que estaba conectado a esa grieta entre los mundos. La figura se acercó, desmaterializándose y volviendo a formarse en un parpadeo, como si estuviera rompiendo las leyes del tiempo y el espacio. Julián no podía apartar la vista, sintiendo una opresión creciente en su pecho, pero también una extraña atracción, una necesidad de entender lo que estaba sucediendo. La figura no tenía rostro, pero había algo en su presencia que lo invitaba a comprender, a trascender las fronteras de su propia percepción. No puedo dejarlo ir», murmuró Julián, incapaz de resistirse. El eco resonó más fuerte, envolviendo su mente.
De repente, la figura lo tocó, y la sensación fue como un vacío absoluto, un abismo que tragó no solo su ser, sino todo lo que lo rodeaba. En ese instante, la realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si el mundo estuviera perdiendo su forma, su estructura, su significado. Y luego, todo se apagó. Julián despertó en su coche, estacionado en el borde de la carretera, con el motor apagado y el reloj marcando una hora que no podía recordar. La luz del amanecer estaba comenzando a filtrarse a través de las nubes, pero algo dentro de él sabía que las cosas nunca serían lo mismo. Ya no podía recordar cómo había llegado allí, o cuánto tiempo había pasado desde su última visita al claro. Solo sabía que la grieta estaba más cerca de lo que él había imaginado. La carretera 265 parecía tan interminable y desolada como siempre, pero ahora algo en su interior había cambiado para siempre. Las sombras en los árboles, la vibración en el aire, el eco distante en su mente, todo estaba entrelazado en una red que Julián no podía deshacer. Quizás nunca podría escapar de ello. Quizás nunca volvería a ser el mismo. La grieta entre los mundos se había abierto, y él, de alguna forma, ya no era el hombre que había sido antes. La carretera continuaba adelante, pero Julián sabía que no estaba solo. No lo había estado nunca. Y, sin importar hacia dónde fuera, algo lo seguiría, esperando, siempre al borde de la percepción. El pueblo de Puerto Guadal amaneció, como siempre, con la calma que caracteriza a los rincones olvidados por el tiempo. El sol se levantaba lentamente, filtrando su luz a través de las montañas que rodeaban el pequeño pueblo. La gente comenzaba su día como si nada hubiera cambiado. Pero Julián sabía que la quietud era solo una ilusión. Desde que regresó de la carretera, sus días habían estado marcados por una extraña sensación de desconcierto. Las noches eran más largas, el aire más pesado. A veces, mientras caminaba por las calles de la ciudad, podía escuchar un susurro lejano, como si el viento trajera consigo palabras que no podía comprender, pero que lo incomodaban profundamente. Sabía que no eran imaginaciones suyas. El eco de la tormenta seguía en su mente. Las figuras que había visto en el claro, las luces azules, el abismo que se abría frente a él, todo eso parecía haberse impregnado en su ser. Ya no estaba seguro de que era real y que era producto de su propia mente. Cada rincón de Puerto Guadal le parecía extraño, como si las leyes de la realidad se desdibujaran a su alrededor, como si cada paso que daba lo acercara más a un precipicio del que no podía escapar. Julián se sentó frente al espejo de su baño por varios minutos, observando su reflejo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero había algo más, algo intangible, algo que no podía identificar. Algo que había cambiado en él y que no podría deshacer. Sentía la presencia de la entidad, no solo en sus recuerdos, sino en cada parte de su ser. Era como si hubiera dejado algo atrás en ese claro, algo que lo había marcado para siempre. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al principio pensó que no contestaría, pero algo lo impulsó a levantar el auricular. ¿Julián? Era la voz de Marta, tensa, como si hubiera algo que no quería decirle. ¿Qué pasa, Marta?, respondió, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Estuve investigando más sobre los guardianes de la grieta. Lo que experimentaste no es algo que simplemente desaparezca. No hay cierre definitivo. La grieta no se cierra por completo. Solo se sella temporalmente.
Y si no se cierra correctamente, algo de afuera sigue buscando un camino hacia nuestro mundo. El eco de su voz, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo, resonó en los oídos de Julián. La presión en su pecho se intensificó. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo un frío recorriéndole la espalda. Algo de esa entidad, algo que estaba atrapado al otro lado, podría haber quedado en ti. En la ciudad. En el aire. En el agua. Marta vaciló. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si no haces algo pronto, podría ser el puente entre los dos mundos. Julián colgó sin decir palabra. Ya no importaba lo que Marta dijera. Ya no importaba nada. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la carretera 265 no era solo un camino físico. Era un umbral. Un pasaje que conectaba algo mucho más allá de la comprensión humana. Y algo de esa otra realidad ya lo había alcanzado. Lo había tocado. Caminó hacia la ventana, mirando las montañas que rodeaban el pueblo, tan hermosas y tranquilas a la luz del día. Todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, el eco seguía, latente en su mente, en su alma, y no podía deshacerse de él. Sabía que la tormenta, la verdadera tormenta, nunca había dejado de rugir. Había estado esperándolo, aguardando en la oscuridad. Y ahora, él mismo era parte de esa tormenta. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la realidad a su alrededor. La lluvia comenzó a caer, suavemente al principio, como si el cielo quisiera advertirle. La carretera 265 seguía allí, extendiéndose hacia el infinito, conectando mundos, uniendo realidades, aguardando a que alguien más se atreviera a cruzarla. Julián no sabía si él sería el último que lo hiciera. O si, de alguna manera, ya había cruzado, y ahora, solo estaba esperando. Lo que sea que había comenzado, lo había cambiado para siempre. Y la tormenta, el eco de todo lo que había ocurrido, seguiría sonando, retumbando en su mente, hasta que la última frontera fuera cruzada. El eco no se detendría.